Bueno, voy a explicar un tema en especial. Me voy a introducir primero en la introducción. Me voy a introducir los procesos en los cuales los átomos iguales o diferentes para formar moléculas o compuestos. Los átomos se entrelazan entre sí para buscar el estado más estable posible. Solamente los gases nobles y los metales en estado existen como no aislados o forman compuestos químicos. Desde la estabilidad y productos resaltantes, dando lugar al proceso de químico generado en las interacciones atractivas entre átomos y moléculas. Un enlace químico mantiene unidades que crean conexiones temporales, que son especiales para la vida. Por esto determinan enlaces. Se clasifican como enlaces covalentes, enlaces iónicos, enlaces metálicos y puentes de hidrógenos, o más conocidos como las fuerzas moleculares. Su clasificación sería de un enlace covalente, que también interviene entre un covalente polar, covalente coordinado, covalente simple y covalente doble o de triple enlace. Tienen una fuerza de dos elementos metálicos para formar una sola molécula, pero solo se forman entre elementos no metálicos. Ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, nitrógeno. Mientras tanto, la otra clasificación, que sería un enlace iónico, son anión con carga negativa, catión con carga positiva. Tienen un exceso de electrones. Los más comunes son a partir de metales, pero a ciertos cationes formados por metales y no metales. Y por último sería los enlaces metálicos. Son estructuras hexagonales con propiedades sólidas, su dureza, maleabilidad y ductibilidad. Tienen formas cúbicas, formas geométricas concretas. Tienen un tipo de unión química que se puede producir únicamente entre los átomos de un mismo elemento químico. Logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas, resistentes dado a los núcleos que se juntan entre extremos y comparten electrones de, de valencia. Un enlace iónico son enlaces fuertes que poseen un punto alto de fusión y ebulición. Tienen una buena conductividad eléctrica, pero nota, esto sí es importante, jóvenes. La atracción electrostática entre partículas son cargas eléctricas de signos contrarios, son llamados iones. Se manifiestan entre elementos no metálicos y metálicos. No existen enlaces iónicos puros. Ellos predominan por entero con una sola carga. Pero esto tienden a formar aplicaciones de la ley del octeto. Nomás fue una teoría creada en 1917 por el estadounidense Gilbert Lewis, o Lewis más conocido. Una de las que contienen los subniveles 2s y 2sp, que son los elementos representativos, los cuales pueden poseer o contener 8 electrones. Cuando estos elementos forman enlaces covalentes, pueden obtener configuraciones electrónicas de gases nobles al compartir electrones con otros átomos del mismo compuesto. Y pues tienden a formarse enlaces iónicos que ocurren cuando otro gana o pierde electrones, como resulta de la transferencia de electrones, y forman iones, a lo que mismo las partículas cargadas. Estos pueden contener cationes, aniones, y estos llegan a interactuar
con sus formas sólidos cristalinos y no se rompen con fragilidad. Estos suelen tener puntos de ebullición y fusión. Son estables en agua. Radioatómicos. Radioiónicos. Los radioiónicos pueden ser no polares, radio de Van der Waals o fuerzas Van der Waals, radiocristalinos. La respuesta o la diferencia entre esas tres características iónicas es que los no polares son el radio de un átomo que se deriva de las longitudes del enlace dentro de las moléculas no polares. El radio de Van der Waals es el radio de un átomo, se determina como la colisión entre átomos entre sí. Y radiocristalinos, ese radio que es iónico se determina mediante mapas de densidad electrónica a partir de rayos X. Una de estas características son el estado físico, el carácter covalente, el número de coordinación y la estructura cristalina de las distorsiones. Mientras tanto, lo que interviene ahí es la energía. Puede haber tipos de energías, como cuáles: combustión, desplazamiento simple, descomposición y reacción de redox. La energía también tiende a formar en otras reacciones químicas. Se pueden romper enlaces y se forman nuevos, o de modo se libera energía. La combustión nos enteramos que es mediante un combustible y el oxígeno, que se caracteriza por formar la llamada luz o calor. El desplazamiento simple es una reacción de sustitución o de elemento que interactúa con la molécula o sustituye a uno de los elementos. Descomposición. Esta reacción es una sustancia que compleja se transforma entre dos o más sustancias simples. Y la reacción de redox, como ahí lo dice, es reducción y oxidación. Consiste en el intercambio de electrones entre dos sustancias que proceden un cambio de oxidación. Y esto tiende a formar redes cristalinas. Las redes cristalinas son celdillas de unidad, redes de Brise y microcristales. En general, los sólidos de la naturaleza son cristalinos, lo que implica que los iones del átomo o moléculas que constituyen se ordenan geométricamente en el espacio. En ocasiones, esta estructura no ordenada no es aplicable a simple vista, porque está formada por una agrupación de cristales o microcristales orientados a una estructura de policristalinas aparentemente amorfas. Una de las características de redes cristalinas son fundamentalmente por orden o periodicidad, llamadas celdillas de unidad o elemental. Fue por Auguste Brise en el siglo XIX. Es una estructura reticular de los minerales. Pero esto tiene la forma de iones. Iones y el tema de ionizar son temas muy diferentes, porque formación de iones, este es un gran número de mecanismos que se aplican en un catión de energía de ionización. Es una partida que tienden a ser cargas eléctricas y formada por una molécula o de un átomo de un proceso de formación a perdido o ganando electrones. Una de estas propiedades
de los compuestos puede ser el número atómico, masa atómica, electronegatividad, densidad y radio iónico. El número atómico indica el número de protones en la corteza de un átomo. La masa atómica son expresadas por unidades de masa atómica como UMAS. Indica el número de electrones y neutrones que están presentes en la corteza de los átomos. La electronegatividad, como más conocido como ley de Pauli, mide la tendencia de un átomo para atraer la nube electrónica hacia durante el enlace de otro átomo o un mecanismo de unión. La densidad son unidades de masa de un elemento que están presentes en cierto volumen de un medio. Y radio iónico tienen a un ion de un cristal iónico donde los iones están empaquetados junto a sus orbitales. Limitaciones de la regla del octeto. Esto tiene a tener limitaciones. Los compuestos o iones que contienen un número impar de electrones tienen a la mayoría de los compuestos covalentes del berilio. Debido a que el berilio contiene solo 2 electrones en la capa de valencia, habitualmente forman 2 enlaces covalentes, se enlazan con otros átomos. Y pues chale. Ahí. Esto tiene también hidrataciones de los orbitales. Como ejemplo, es capaz de unir a un variado número de átomos, por ejemplo, que constituye del carbono, considerando estos casos, que sería un ácido cianhídrico, que es HCN, formaldehído es HCHU y metano es CH4. Tienen a formar estos tipos de enlaces. Y una de las características de los orbitales híbridos es sp3, sp2, dsp2, dsp3. Es por la diferencia, es la delta de la diferencia electronegatividad, que es mayor a 1.7 y menor que 0.8. Pero si es sp3, es la diferencia de la electronegatividad, que es menor que a 1.7 y mayor a 2. Los enlaces de valencia tienen a aplicar con más detalle cómo ocurre el intercambio de electrones. Describe el enlace covalente formado a partir de solamente de 2 orbitales atómicos medio llenos en diferentes átomos. Los cambios globales de la energía del sistema frente a distancia entre 2 núcleos de hidrógeno forman hidratación. Hidratación es la combinación matemática de varios orbitales para generar un conjunto de nuevos orbitales híbridos. Tienden a ser una teoría de enlaces covalentes como gases que cumplen con la regla del octeto. Presentan 8 electrones de su capa de valencia y tienden a formar gases nobles como neón, xenón, kriptón y ya no me acuerdo el otro. Y pues así es. Los enlaces covalentes tienden a tener enlaces